Bueno, 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 gente. El día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente y no va a ser un gameplay como estamos acostumbrados, sino va a ser un video un poco más técnico. ¿Listo? Son cosas que hablamos en la transmisión anterior, que de hecho los invito a ver las transmisiones, que ya nos la pasamos bastante bien y aprendemos bastantes cositas, pero lo que hablamos fue lo siguiente. Consejos en específico que nos ayuden a subir en ranked, ya sea en solo Q, dúo Q, 5Q, lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a la gente le está complicando subir las ligas. Hasta a mí se me está complicando en gran medida. Tengo 45 cargas cuando antes tenía 47. O sea, yo también tengo rachas de victorias y derrotas. No crean que soy una perita en dulce. Obviamente pierdo partidas. Y son cosas que pasan común y corriente. Pero hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta para poder subir directamente las ligas. Y aquí te daré 5 de los mejores consejos que hay para poder subir directamente cualquier división y en cualquier momento. Y no solo eso, sino que cada una está seccionada en 3 partes diferentes, lo cual esto es fundamental de entender, pues obviamente para poder subir estas ligas. Sin más dilación, les recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord, que hacemos transmisión todos los días en el canal principal de YouTube y todo eso se encuentra en la descripción. Y si quieres un análisis o quieres adelantar algún video a petición tuya, tenemos los miembros VIP, que todo eso se encuentra en la suscripción del canal principal de YouTube, que obviamente es el de las transmisiones, y recuerden que se encuentra en la descripción. Entonces, nada, vamos a darle un poquito de mandango, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si les gusta y esperemos les funcione a todas las personas posibles. El consejo número 1. Conoce tus habilidades y las limitaciones. Y no solamente me refiero al personaje que estás manejando, sino a ti mismo. Asegúrate de entender tus puntos fuertes y débiles como jugador. Y elige héroes que se adapten a tu estilo de juego. Esto facilitará absolutamente todos los contextos generales. Y de hecho, ahí se fueron 2 de los tips principales del consejo 1, que sería asegurarte de entender tus puntos fuertes y débiles como jugador. Hay que tener en cuenta que dentro de cada uno de los roles tenemos roles adicionales, ¿cierto? Como el merodeador puede ser tanque, disengage, pillar, entre otros. Como el cazador puede llegar a ser luchador, asesino o tanque. El de la línea de farmeo puede ser pistolero, mago también o directamente un personaje de hiper carry, por así decirlo, o sea, de alto DPS, que también es una función completamente diferente. En medio tenemos los personajes de utilidad, tenemos los personajes asesinos, tenemos los personajes de pokeo, tenemos los personajes de control. Hay una alta variedad. Y bueno, para que los de la línea de choque no se me pongan bravos, tenemos tanques, tenemos luchadores y luchadores habilitadores, también casi como guión asesinos. ¿Listo? Todo esto es importante tener en cuenta porque al nosotros entender nuestro estilo de juego y combate, podemos tomar o reducir un nicho de una forma mucho más cómoda. Por ejemplo, si yo soy un cazador y me gusta jugar principalmente tanques, debo tener en cuenta que tengo varias opciones para diferentes situaciones de juego. Por ejemplo, puedo llevar a Musashi en el caso tal de que necesitemos mucho asesino, a Dian Wei en el caso tal de que necesitemos otra cosa, a Huang Xing en el caso tal de otra, a Ata en el caso tal de otra situación en específico, hasta el mismo Yao en la forma full tanque. Es una barbarie. Y tenemos diferentes personajes que cumplen diferentes situaciones dentro del juego, desde Augran a Agudo, que literalmente son polos opuestos, pero que cumplen funciones muy versátiles directamente para nuestra ganancia de cada una de nuestras partidas, y esto radicará en una ventaja considerable al respecto. Pero todo esto se basa en un solo estilo de juego, en este caso tanques, que es mi estilo de juego favorito, ¿vale? Esto siempre lo he comentado y siempre lo he dicho, me encanta jugar tanque porque, bueno, soy masoquista, pero disfruto muchísimo el hecho de poder adentrarme en el campo enemigo, aguantar daño, habilitar a mis compañeros y poder salir con vida y aún así, después de poco tiempo, reintegrarme de nuevo en el combate, lo cual facilita muchísimo en gran medida todos los ingresos y todas las jugadas que quiera hacer en torno a mi propia jugabilidad. En forma de tanque puedo hacer más daño que cualquier otro hipercarry, puedo hacer más daño que cualquier otro jugador y sea
comprobado directamente en transmisiones, pero porque es mi estilo de juego, es mi forma de jugar. Que juego otras cosas es para entretener directamente a la comunidad, pero ustedes no tienen que entretener a nadie, entonces jueguen lo que les guste, jueguen lo que los hace sentir cómodos y se los aseguro que subirán. Pero ojo, elige héroes que se adapten a tu estilo de juego, justo lo que estaba mencionando anteriormente. Hay tanques de diferentes estilos de combate y diferentes estilos de juego, pero también hay asesinos de diferentes formas de juego, hay asesinos de diferentes formas de jugabilidad, diferentes daños, diferentes situaciones que nos habilitarán diferentes condiciones para poder ganar aún mucho más nuestros juegos. Porque supongamos, no es lo mismo jugar un Kongming a jugar directamente una Butterfly. Hay que tener en cuenta que Kongming tiene una alta capacidad de hacer daño en área, una alta capacidad de hacer daño individual, pero es mucho más frágil que Butterfly, porque este personaje tiene escudos, tiene curaciones y de paso tiene mucho incremento y proximidad, mientras que con Mink no. Entonces todo esto es una situacionalidad diferente, una aplicación diferente y pues por ende les va a servir directamente para diferentes situaciones de juego. ¿Cómo así? A Butterfly la queremos cazar cuando hay mucho personaje squishy y fácil de cazar, mientras que con Mink lo podemos usar prácticamente en cualquier sopa, excepto si no tenemos tanque. Pero, boom, me estás diciendo que juegue asesinos, pero no hay un asesino tanque. De hecho, prácticamente todos los asesinos que nosotros tenemos se pueden hacer tanques, como lo puede llegar a ser Han Xing, Dian Wei, Musashi, Menki, Yao, Liu Bei, hasta el mismísimo bufadito Byron, ¿cierto? Todos estos personajes tienen la capacidad lo suficientemente alta como para hacerse ítems de resistencia y por ende mantenerse bastante tiempo en el combate sin perder nuestra esencia o estilo de juego al momento de querer buscar intercambios, lo cual viene fantástico de entender. Ahora, pasamos por el siguiente punto de la primera parte, que sería el no intentar directamente jugar héroes que requieran una gran cantidad de coordinación con otros jugadores. ¿Por qué Agudo es uno de los personajes con menos win rate en la línea de jungla? Porque es que necesita colaboración de más jugadores de por medio. ¿Por qué personajes como lo puede llegar a ser Jink no se sirven para habilitar? Porque es un personaje de ingreso a Chaco y si le salen mal los combos o si simplemente le aplican efectos de control, está fuera. Entonces necesita personajes que entren antes que ella, que le habiliten los ingresos. Son personajes que dependen de una condición en específica para poder buscar intercambios. Por eso la línea de merodeador es una de las líneas menos queridas, porque siempre vamos a necesitar jugar con alguien. Pero boom, no me estás diciendo que tengo que jugar roles y personajes que no dependan directamente del equipo. Sí, estoy diciendo eso, pero obviamente se reduce el nicho de personajes que nosotros podemos llevar. No les estoy diciendo que no jueguen una Yaria o que no jueguen, supongamos, una Yadia, porque son personajes que dependen en gran medida de nuestros compañeros, pero en momentos específicos en los cuales nosotros podemos hacer este pick, vamos a ser unas auténticas bestias y vamos a aportar de forma abismal a cada una de nuestras composiciones. Por eso es indispensable entender todo esto para poder hacer las elecciones correctas en el tiempo correcto. Y aquí pasamos directamente al consejo número 2, que sería hacer selecciones de héroes flexibles. ¿Cómo así héroes flexibles? Elegir héroes, la primera parte, que se puedan adaptar a diferentes situaciones y roles. Vamos a hacer un ejemplo con un personaje X fácil de entender, que sería Zhang Fei. Zhang Fei es un tanque muy potente, bastante versátil, que te permite tanto adentrarte en el campo enemigo como empujar directamente a los enemigos, lo cual facilita muchísimo las disponibilidades de juego que tiene este personaje. En la forma humana tiene empuje y tiene escudos, lo cual habilita prácticamente absolutamente todas las protecciones contra cualquier asesino. Y no solo eso, sino que cuando tiene toda la furia cargada, tiene la posibilidad de empujar al enemigo. Pero también se pueden utilizar estos empujes de forma agresiva y también lo mismo los escudos, ya que te puedes lanzar hacia adelante, adquirir un escudo por cuestión propia y de todas formas seguir buscando el intercambio, lo cual son dos estilos de juego completamente diferentes. Es más o menos como jugar con Liang. Liang es un personaje que a la hora del té es un personaje que se encarga de hacer pokeo, que se encarga de desgastar al enemigo, y tú perfectamente puedes decir gastar destello y ultimate para agarrar directamente a un enemigo mal posicionado y obviamente encarcelarlo, ¿cierto? Esto es importante entenderlo, pero ojo, se puede jugar directamente para evitar el ingreso del enemigo, lo cual facilita absolutamente todos los contextos de dicho personaje.
Entonces, al habilitar más posibilidades de juego, tienes la posibilidad de jugar más veces este personaje porque sabes en qué situaciones y cómo lo tienes que jugar dependiendo la build, dependiendo las arcanas, dependiendo tu estilo de juego y la línea, porque recuerden que también se puede llevar en la línea de medio. Entonces es bastante potente y hay que tenerlo en cuenta. Hay personajes específicos que son muy fijos directamente en su condición de juego. Personajes como lo son Yaria, personajes como lo es Ming o personajes como lo son Kaiyan, son personajes obligatorios en el rol y que no tienen otra adaptación, como la gran mayoría de línea de farmeo, ¿cierto? Pero hay condiciones en las cuales se habilita, supongamos, los de línea de farmeo en línea de medio, siempre y cuando existan más magos, mínimo 2 en el resto del mapa, lo cual es muy poco probable, por eso siempre están en la línea de farmeo y no en otro rol. ¿Listo? Esto es indispensable. Ahora, héroes con habilidades de control de multitudes y daños en áreas son ideales para jugar tanto solo como en equipo. ¿Por qué? Supongamos, vamos a ahora jugar directamente con estos personajes. Vamos a jugar con Huang Song, ¿cierto? Huang Song, ¿qué tiene? Habilidades que a la hora del té son solamente básicos que impactan a un enemigo, pero al momento de ultear, los básicos o las potenciaciones que nosotros adquirimos con cada uno de nuestros autoataques se vuelven en área y se vuelve mucho más molesto de contrarrestar este personaje. Claro, incrementa sus resistencias y todo eso, pero los daños en área son muy importantes. Por ejemplo, personaje como lo es Mengya puede llegar a ser uno de los personajes más rotos del juego. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tenemos tanto daño en área que nos facilitará directamente cualquier combate y cualquier pelea. Pero ahora avancemos un poco más. Luban es uno de los personajes más fuertes del juego. ¿Por qué? Porque sus básicos se pueden transformar en básicos en área. Y esto genera una presión en el mapa bastante fuerte como para poder perjudicar directamente al enemigo, lo cual viene fantástico, ¿listo? Entonces, vamos a dar unos pequeños ejemplos, que esta sería la parte 3 de los consejos de la selección de héroe flexible, ¿listo? Por ejemplo, vamos a ir directamente por la línea de choque. Tenemos a Heino, que tanto puede ir AP como puede ir tanque, ¿cierto? Y en la línea de choque se habilita perfectamente este personaje. Pasa lo mismo con Dharma, que puede hacerse ligeramente tanque o ligeramente se puede hacer como un asesino y perfectamente aguantar las peleas, ¿cierto? Personajes como lo son, por ejemplo, Menki se puede llevar tanto crítico como de velocidad de ataque pura, lo cual está bastante bien. Y no solo eso, sino que también se puede llevar tanque. Kaiser es uno de los personajes más versátiles gracias a su posibilidad de jugarse hipertanque y también directamente dañito y dañito tipo asesino, y la verdad termina pegando bastante. Han pegado unas carreadas muy potentes. Por ejemplo, Liu Bang es uno de los más versátiles de todos porque te permite ser soporte y al mismo tiempo tener la capacidad de carrear tu línea muy cómodamente, con uno de los combos más potentes del juego y por ende mucho daño en fase de líneas. Y así podría seguir todo el tiempo, pero quiero dejar en este caso a un personaje en específico que está demasiado potente, y sería Lixin. No hay más versatilidad en esta línea que este personaje. Si lo quieres de hipercarry en cuestión de torretas, te lo puedes llevar en la forma roja. Y si no, te lo llevas en la forma amarilla y te lo aseguro que terminas pegando unos pokeos y en un rango tan ridículo que terminas reventando sabroso. El día de ayer me pegaron una reventada con este personaje en la forma amarilla que la verdad quedé bastante sorprendido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la línea de medio tenemos al Dr. Bian, que te permite tener tanto curaciones como un daño excesivo en tu propio equipo. Y se repetiría prácticamente Heino también por la misma situación. Da Qiao es un personaje muy versátil gracias a la posibilidad de pilear y al mismo tiempo de pelear a, directamente en el campo del enemigo, gracias a su alto pokeo y a sus portales. Y pasan así con varios personajes en específico, como puede llegar a ser la princesa Frost, que puede llegar a ser un personaje ofensivo de efectos de control, como un personaje defensivo de disengage. Entonces es una capacidad muy potente. Y bajo la misma condición de Lixin, Yuhuan aquí entra como anillo al dedo, ya que te permite tener una alta capacidad de pokeo y al mismo tiempo una regeneración de vida constante para el equipo. Más o menos como se vio en el video de ¿cuál fue el tanquecito que jugamos? No me acuerdo, la verdad. Pero ahí les estaré dejando la imagen que estoy seguro que les va a servir. Ahora, pasemos por la línea de farmeo. Aquí tenemos dos situaciones, ¿cierto? Tenemos pistoleros y al mismo tiempo tenemos
caster, ¿cierto? O sea, personajes de alto DPS. Aquí sí es muy complicado porque la selección tiene que ser basada en el meta principalmente. Entonces, aquí sí juega lo que te sientas más cómodo y con lo que brilles más. Te lo aseguro que vas a brillar bastante. Si quieres una condición mucho más específica, puedes ir directamente, por ejemplo, con Erin, que es un personaje que se puede hacer tanto mágico como físico y tener resultados igual de potentes. Entonces, para mí es la versión más versátil y por ende uno de los más potentes. Ahora, en la línea de cazador, aquí sí hay una sopa por completo. Agudo es excelente como daño y como tanque. Personajes como lo son Charlotte son también bastante versátiles como tanque y como daño. Lo mismo Musashi, daño y tanque. Liu Bei es la misma cosa. Athena es perfecta para este tipo de intercambios y así constantemente, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con esto porque aquí en esta línea hay versatilidad bastante alta. Y aquí sí, creo que recomendaría dos en específico, que sería uno, Guigusi, que la verdad es demasiado versátil, pero es muy difícil de jugar con compañeros, entonces se rompe la condición 3 de la parte uno. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Si quieren jugar un personaje versátil en estos casos, Xiangyu y Zhuangzi pueden llegar a ser una versión y Dun pueden llegar a ser una versión bastante potente. Y si quieres sumarle otro, juega con Mozi y con Silla. Son dos personajes que también se pueden hacer mágicos y por ende pegar una reventada bastante potente. Ahora, pasemos directamente por el consejo número 3. ¿Listo? ¿Qué sería el dominar el mapa? El dominar el mapa es algo indispensable como tal, ya que pues nosotros tenemos diferentes sectores del juego que obviamente nos darán una ventaja considerable en cada uno de nuestros matches. Conocer el mapa y sus puntos claves de control es algo indispensable. Y sus tiempos, más que todo. Es decir, campamentos como lo pueden llegar a ser estos, sabemos que dependen del tiempo de juego. Este se hace después de minuto 4 a minuto 10 y este se hace de minuto 10 en adelante, ¿cierto? Esto es importante. Ahora, hay que tener en cuenta los puntos o los campamentos más expuestos, con el fin de no perder o exponernos tanto y obviamente seguir adquiriendo recursos, ¿cierto? Esto viéndolo desde este lado, porque si fuese así, tendremos esto y esto, ¿cierto? Exactamente las mismas condiciones, pero obviamente mirando el mapa del lado opuesto. Esto es fantástico porque nos permitirá entender y adaptar mejor el mapa y ahora pasar los puntos de objetos del mapa para conservarlo como ventaja, como lo puede llegar a ser el bichito que nosotros agarramos de acá directamente para que aparezca acá, lo cual facilita muchísimo eso, pero el más importante de todos son estos, los arbustos. Los arbustos son indispensables para buscar emboscadas, para buscar cacerías, para buscar recursos que nos van a servir a la hora del té para nuestro crecimiento personal, lo cual viene fantástico. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo? Y pasar directamente por otra sección, usar habilidades de tu héroe para controlar áreas importantes del mapa. Esta es una de las razones por las cuales los personajes con mucho daño múltiple y efectos de control en área pueden llegar a ser potentes, ya que los puntos principales como lo pueden llegar a ser los shock points, o sea, puntos cerrados donde solamente tienes para la oportunidad de caminar hacia adelante o hacia atrás, son específicos para estos personajes. Entonces, personajes como Lady Zen, como la Princesa Frost, como lo puede llegar a ser Xiao Qiao, son personajes brutalmente fuertes en este tipo de situaciones, ya que nos permite tener mucho daño en área e inhabilitar ingresos o jugadas en lugares específicos, lo cual, pues, obviamente es una condición brutal de juego. Entonces, sectores como supongamos, este sector, una ultimate de la Princesa Frost literalmente evita el ingreso al objetivo, lo cual lo vuelve un personaje bastante potente para jugarse en solo Q. Pero eso sí, tengan cuidado con el posicionamiento porque siempre hay que tener en cuenta eso con este tipo de personajes. Ahora, pasemos por el consejo número 4. Gestionar tus recursos. Los recursos son algo muy indispensable, principalmente los recursos que van directamente para nuestra línea, ¿cierto? Los súbditos y diferentes cosas adicionales hay que tenerlos en cuenta. Asegúrate de gestionar tus recursos como oro, experiencia, etcétera, de manera efectiva. Recuerden, para buscar rotaciones tenemos que limpiar la línea y después buscar rotaciones. Esto con el fin de que cuando nosotros estemos rotando, en medio no se esté perdiendo nada y pues por ende nuestra rotación salga efectiva y en el caso tal de que no logremos nada, volver y de nuevo encontrar una oleada adicional, ¿cierto? Pasa lo mismo en las otras líneas. Primero limpiamos y después rotamos. Primero limpiamos
y después gankeamos, ¿cierto? Es decir, todas estas situaciones nos permiten tener más ventaja y darle más estabilidad a la gestión de recursos que nosotros vamos a tener en el trayecto del juego. Entonces, no importa la etapa de juego, a menos que estén full ítems, no se dan nada de recursos de farmeo por nada del caso porque se terminan quedando atrás y de ahí se generan las diferencias numéricas o las diferencias de oro más potentes. Más allá de los asesinatos, la gestión de recursos es algo indispensable. No malgasten recursos en objetos innecesarios. ¿A cuántos no les ha pasado que aquí tenemos un mid laner que ha rotado directamente para la parte inferior para intentar sacar un asesinato y no lo logra? Pero lanzó absolutamente todo, destello, ultimate, absolutamente todo. Al volver a línea, vuelve a hacer la limpieza de su línea y justo llega el minuto 4 para pelear el objetivo y él no tiene los recursos suficientes para poder buscar este intercambio. Pasa exactamente lo mismo en todas las situaciones. El extendernos directamente por recursos importantes, sí, y gastar recursos importantes nuestros es contraproducente y por ende es mejor gastarlos en peleas específicas, lo cual nos permitirá tener un poco más de ventaja como tal en el trayecto de todo el juego. ¿Listo? Muy importante. Y por último, utilizar tus habilidades para obtener ventajas económicas. Esto es importante para hacer la cacería de los campamentos expuestos y que, acorde a cómo vayamos avanzando en el mapa, o sea, eliminando la teoría de la cebolla, ir avanzando e ir ganando más campamentos. Y por ende, seguir estompeando el juego. Pero tienen que utilizar recursos para poder hacer esto. Entonces, tampoco. La anterior era no malgastarlos, pero aquí no se limiten a experimentar en intentar sacar recursos porque de aquí viene principalmente la gestión de ventajas y el cómo aprovecharlas. Entonces, mucha importancia a estas palabras, por favor. Ahora, consejo número 5, y creo que la gran mayoría de personas les va a servir este, porque en lo personal también me habilita muchísimo mis ideales al momento de querer jugar, y es mantengan la calma y la concentración. Parece una pendejada, pero mantener la calma en situaciones de presión marcará la diferencia de una forma bastante contundente. Esa es la primera parte, ¿cierto? Segundo, no te dejes llevar por la emoción y mantén la concentración. ¿A cuántos no les ha pasado que literalmente están ultra fedeados y que deciden meterse 1 versus 4 porque literalmente pueden contra el mundo hinchado y terminan muriendo? Es más o menos lo mismo. Si tú te tilteas, si tú te molestas, pasará lo mismo. Es decir, no leerás bien el mapa y pues por ende estarás haciendo jugadas o inteando de una forma tan insana que vas a comenzar a ceder más recursos al enemigo. Y esto es perjudicial tanto para tu equipo como para tu propio crecimiento. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo? Muy, muy importante. Y por último, y no menos importante, aprende de tus errores. O sea, yo soy consciente de que hay equipos pendejos, hay equipos mancos, hay equipos que literalmente no sirven ni siquiera para limpiarse el rabito, ¿cierto? Eso es claro, eso es constante y la verdad es muy molesto, se los juro, odio cuando me tocan esos equipos y estoy seguro que ustedes también, pero recuerden que ustedes también están en el juego y cualquier error que ustedes cometan va a habilitar directamente al enemigo. Analicen cada uno de los errores y no miren tanto el ojo ajeno. Mírense primero a ustedes mismos e intenten perfeccionar las cosas. A mí me cuesta un bastante y cometo muchos errores y en transmisión suelo quejarme bastante, pero porque soy consciente de que soy un jugador normal, no soy buen jugador, soy un jugador normal. Pero soy consciente de diferentes jugadas en específico que soy consciente de que cometo esos errores. Pero pues obviamente digo, pinches equipos mancos degenerados que no me dejan jugar en general. Y también condiciones específicas en las cuales me dominan por completo la jungla y pues por ende no puedo buscar intercambios. Entonces mucho ojo con eso porque la verdad el mantener bien el mental es algo indispensable. Y no se me vayan, por favor, porque les voy a dejar la cerecita del pastel. Les voy a recomendar 3 cositas adicionales. Uno, practicar en partidas personalizadas, se los aseguro que va a servir bastante. De hecho, el día de ayer, mientras estaba en la transmisión, yo me metí en una práctica con Changwang y me di cuenta que el no agarrar el joystick hace que la ultimate no se castee. Entonces, por ende, se puede castear una partícula de la ulti y soltar el joystick para automáticamente volver a agarrar el joystick y hacer el desplazamiento poco a poco.
esto es fantástico porque nos permite habilitar diferentes cosas. Y eso que yo ya había jugado más de 20 partidas con Chang Wang. Y ahora, hasta ahora aprendí eso. ¿Listo? Entonces es algo muy importante. Usar las herramientas como la cámara de visión para tener una visión más potente del juego. Este sector de acá, donde se encuentra el minimapa y te muestra estas cosas, donde tú solamente miras para pinguear al pendejo que se muere, necesitas utilizarlo para saber por qué se murió, qué habilidades gastó, cuáles son los recursos que hubo de por medio, a ver si me habilita directamente una posibilidad de juego en ese sector. Entonces es muy importante ver el minimapa. Y cerremos con esto. Ver partidas de jugadores profesionales les va a servir bastante para aprender combos, para aprender cómo se mueve, para aprender cada situación específica de desplazamiento correspondiente de cada uno de los juegos y pues obviamente viene fantástico. Otras formas también sería el coaching aparte, que recuerden que yo hago análisis a suscriptores completamente gratuitas. Entonces, después de hacer la explicación de dicho jugador, aplico el concepto de dicho personaje con el fin de que ustedes entiendan mejor el contexto de lo que está ocurriendo y del cómo se tiene que aplicar, como lo hice en los últimos 2 videos de Arley. ¿Listo? Esto es muy importante para que ustedes aprendan y entiendan cómo se tiene que jugar un personaje en específico, pues obviamente para dominar cada uno de nuestros juegos. ¿Listo? Entonces, si siguen al pie de la letra estos consejos, se los aseguro que terminarán subiendo eventualmente y mejorarán tanto el mental como directamente todo su juego y mejorarán sus rachas, superando ese horrible 50% de win rate, que todo el mundo se encuentra estancado en ese sector y queremos salir de este estancamiento horripilante, ¿cierto? Entonces, nada, gente. Ah, por cierto, un consejito adicional. Los personajes que ustedes practiquen, se los aseguro que marcarán la diferencia directamente en lo que ustedes hagan, ¿cierto? Entonces, practiquen personajes que ustedes ya estén acostumbrados y mejoren los números con dichos personajes, o sea, perfeccionenlos, magnifiquen, incrementen la efectividad con estos personajes. El perfeccionarlos se los aseguro que los llevará directamente a avanzar más fácil y pues por ende a dominar más fácil los juegos. La gran mayoría de estos personajes los tengo con un win rate superior al 50%, lo cual en cierta medida me agrada, pero obviamente hay que tener cuidado porque hay unos personajes como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Mei Shiranui, que es un personaje que me encanta pero que no me da rendimientos como tal porque cometo muchos errores. Y pasa lo mismo con Lady Zen, ¿cierto? Pero el resto de los personajes soy consciente de que tengo un porcentaje superior al 50% con el cual puedo ganar. Entonces nada, gente, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguetas. Bye bye.